Sí, pues este proyecto empezó hace 1 año y 2 meses, en agosto del 2024. O sea, Ujú. llevamos relativamente una empresa muy joven y ha ido dando sus tumbos, como cualquier proyecto de emprendimiento, que empieza con una idea en la cabeza, pero al final va evolucionando. Entonces, la conclusión en lo que hacemos a día de hoy y que está ayudando a un montón de personas y es lo que más nos llena, es que es un proyecto que ayuda a autónomos, a freelancers, a pequeñas empresas a reforzar su autoridad de marca y hacer más ventas gracias a correos electrónicos, gracias a tener una newsletter y escapar del control o del yugo de los algoritmos de redes sociales, de LinkedIn, de Instagram, donde esté cada uno, e incluso de la publicidad. No tenemos nada en contra, desde luego, contra este tipo de redes sociales, de la Ujú. publicidad, y de hecho nosotros lo usamos para crecer y, y hay que usarlas, por supuesto. Pero como decimos al final, los cuartos, ¿no? Debajo de nuestro colchón. Y en este sentido nos referimos a que eh, a no tener el contacto en LinkedIn, que está muy bien tenerlo, por ejemplo, en LinkedIn, pero si puedes tener su email, mucho mejor. Entonces, este es el proyecto, darle a los pequeños autónomos, a freelancers, a empresarios, empresas, ese poder de contactar con el cliente potencial directamente y a través de ese contacto periódico, una vez en semana, 2 veces en semana, vendiéndole, hacer ventas. Y desde luego ya veremos, pero estamos viendo que es mucho más potente que estar en cualquier otro lado. Muy bien, Tomás, tengo varias cositas con las que quiero arrancar, ¿no? Primero, vayamos un poco a lo conceptual. Mm, Vamos a intentar aterrizar qué definiríamos por una newsletter. vale. Una newsletter no es otra cosa que tener un conjunto de emails o de correos electrónicos, pueden ser de clientes potenciales, de hecho lo ideal es que sean siempre de clientes potenciales, de clientes a los cuales de una forma periódica, una vez en semana, 2 veces en semana, 3 veces en semana, diariamente, como toque, nos sentamos a escribirle correos electrónicos y les mandamos nuestros correos electrónicos. Eso es el Ujú. concepto de una newsletter que a lo mejor la audiencia lo va a entender cuando le diga una palabra que a mí no me gusta, que es el boletín informativo. Típico boletín, Ujú. ¿no? que se encarga de transmitir a escala mucha información a diferentes personas, ¿no? Entonces, esta es a nivel conceptual, cómo definiría lo que es una newsletter. Perfecto. Yo creo que es algo conocido, ¿no? Pero bueno, si le Sí, pudiéramos aplicar algún matiz más, ¿no? Pero que queda perfectamente descrita. Y luego, también, antes de nada, me genera muchísima curiosidad saber por qué este proyecto. ¿Por qué os dedicáis a esto? ¿Qué ha muy, surgido? ¿Qué os hizo clic? ¿Por qué aterrizáis en un proyecto como el vuestro en el que intentáis bueno, ayudar a otras personas? Imagino que modelizando, creando estrategia, ayudándoles a crear los mm, textos, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Por sí. qué este proyecto? A ver, todo empezó la realidad por accidente. Es decir, este proyecto, y con el mismo nombre, de hecho, empezó en el 2023. Pero en el 2023, cuando empezó, era Ujú, un, era un proyecto para conseguir clientes específicamente para empresas de desarrollo de software. O sea, no tenían absolutamente nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Pero ujú, tras estar 1 año en ese proyecto y ver que las cosas no terminaban de escalar bien, de que no penetrábamos bien el mercado, también era nuestro primer emprendimiento, que siempre uno hace las cosas peor, siempre, ¿no? A nivel de ventas, a nivel de posicionamiento, de producto, ujú, evidentemente. ujú. Entonces surgió en julio del 2024 una oportunidad con un cliente al que estábamos prospectando, ¿no? Que aquí la gente conocerá este concepto, ¿no? De prospectar. Sí, sí, sí. Y este cliente nos decía, mira, es que yo no tengo interés en que me hagan emails en frío, no quiero que me hagan prospección, sino lo que quiero es que me cojáis una
base de datos de 4.000, 5.000 personas que tengo aquí aparcadas y que les contacten para venderles mi plataforma de inversión en finanzas descentralizadas. Fue nuestro primer proyecto. Entonces dijimos, bueno, venga, vamos a intentarlo. Un poco probando siempre cosas nuevas, un poco escépticos y diciendo, ya, es que esto no tiene nada que ver con lo que hacemos, ¿no? Y escribiendo un par de correos, de repente conseguimos que tuviera como 17 clientes en unas pocas semanas, que consiguiera tener ese número de clientes y que levantara rondas de financiación, ¿sabes? Porque el cliente invertía en su plataforma en DeFi, que es mercado descentralizado, ¿vale? Ujú. Entonces, de repente había proyectos que le metían a la gente pues 5.000, 1.000, 2.000 euros. Y claro, cuando nosotros vimos el poder de poder generar clientela, negocio, a través de correos electrónicos contactándoles, pero ya una base de datos existente, es cuando ahí nos hizo, como tú me preguntaste, el clic. Dijimos, mira, y si esta empresa tiene esto que está pasando ahora mismo, ¿cuántas más tendrá que haber como ellos? Y efectivamente, hicimos un cambio de enfoque y empezamos por esos derroteros. Empezamos a ir a por empresas que tuvieran listas de correos aparcadas, sin sacarle ningún tipo de beneficio económico, ningún tipo de provecho. Y por ahí empezamos a trabajar con empresas de criptomonedas, empresas de nutrición, empresas de coaching, empresas de alimentación, y empezamos a hacer lo que se conoce como marketing de respuesta directa o marketing por correo electrónico, que es Ujú. que yo te envío un correo, te pongo un enlace de pago y tú decides si me compras o no en ese preciso instante. Yo te doy toda la información que necesitas o supuestamente te la debería dar para que hagas una decisión informada y compres. Y entonces se nos abrieron y un mundo de posibilidades y desde luego estamos privados con esta... y como te digo, por accidente, ¿no? Y por cosas del destino. Wow. Lo que cuentas es muy interesante y me vienen a la cabeza varias cosas. Una, mm, ¿cuál crees que es la clave o cuál crees que fue la clave en esas primeras experiencias para que los receptores de los correos electrónicos pasaran a la acción? Me has hablado de una base de datos de Sí. 4.000 personas y me Mm, has hablado de una cifra que puede ser esa o a lo mejor fue otra, pero bueno, da lo mismo, nos posiciona. sí. 17 clientes potenciales que pasaron a la acción. ¿Por qué? ¿Es por el texto? ¿Es por el producto? ¿El poder está en el producto? ¿El poder está en el texto? ¿El poder está en la persuasión del texto? ¿Cuál es la clave? Fíjate, ya entramos a tope. ¿Cuál es la clave para que una newsletter funcione? A ver, en ese momento, vamos a ir por partes, en ese momento preciso en el que fue nuestra primera toma de contacto con esto del copywriting, ¿no? De Ujú. hacer correos, copy persuasivo y todo esto, contábamos con una ligera ventaja. Nosotros ya veníamos de hacer emails en frío, entonces teníamos que ser muy relevantes siempre en la comunicación y siempre intentar entender, segmentar y decir, vale, estoy contactando con este tipo de público que podrá tener estos miedos, estos deseos, persigue probablemente esto, pues le tengo que hablar así, así. ¿Sabes? ¿Cómo tengo que orientar eso? Y siempre, al menos yo como curioso, siempre también intento ser lo más empático posible. Es decir, vale, voy a contactar con esta base de datos, le hago todas las preguntas que estime oportunas en ese momento para hacer una comunicación lo más relevante posible y no quedarme en lo que me pueda generar solo ChatGPT, que lo detesto, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, la clave para que una newsletter funcione realmente está en una cosa que probablemente mucha gente que espere el hack o la magia divina le va a dar coraje, y es, entiende a quién le estás escribiendo. Es que no hay otro secreto. Si tú tienes a una audiencia que está buscando X, solucionar X problema, que tú eres un puente que le vas a ayudar a resolver y encima conoces sus deseos, conoces sus problemas, sus preocupaciones, los tienes ganados. Ya está. Es que solo es entregarle el correo, solo es dárselo en bandeja.